Buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Mi nombre es Cristian Cuya, grupo con Rubén Alejandro Latorre, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Bigtable. Bigtable es un sistema de base de datos no SQL que fue diseñado y creado por Google en el 2004, con las características de que esta base de datos sea distribuida en diferentes servidores y que todos estos servidores se encuentren relacionados entre sí. Es eficiente y escalable también para las aplicaciones que requieren la capacidad de procesamientos muy altos. Por ejemplo, Google cuenta con su servicio o producto que es Gmail, y este tiene millones de usuarios, el cual la base de datos le permite almacenar la información de tipos petabytes, que es 1 millón de gigabytes aproximadamente. Bigtable también está construida por Google File System y Chubby Log Service. El Google File System básicamente es un sistema de archivos distribuido eficiente para almacenamientos masivos de archivos de tamaños fijos de 64 megabytes. Y el Chubby Log Service es un servicio de bloqueo y de seguridad especialmente para proporcionar un almacenamiento confiable y seguro. Dicho sea el paso, estos dos servicios o productos son de Google. Google tiene diferentes productos y servicios que están hechos a base con Bigtable como base de datos. Y bueno, ahora Bigtable también se ha puesto en la nube como dentro de Creative Cloud como un servicio externo que permite ser consumido para otros clientes, ¿no? Los tipos de base de datos no SQL. Son 4 tipos de base de datos no SQL. Entre ellos están el de base de datos de grafos, base de datos clave valor y base de datos familia de columna o columnar y base de datos documental. La base de datos de grafos, básicamente como lo dice su nombre, grafos es un conjunto de objetos de vértices y aristas que permite representar datos interconectados. En este tipo de base de datos tenemos a dos sistemas de base de datos. Entre ellos está el Neo 4J y el Titan. En la base de datos clave valor, básicamente almacena datos como conjunto de pares clave valor, en los que una clave sirve como un identificador único. Tanto las claves como los como los valores pueden ser objetos simples hasta objetos compuestos o complejos. En este tipo de base de datos encontramos a Amazon DynamoDB y Cassandra, y Oracle BerkeleyDB. Bueno, base de datos columnar. La base de datos columnar almacena información de forma sucesiva y por cada entrada de datos hay una columna. Dicho sea el paso, Bigtable es de este tipo de base de datos no SQL. Después en una siguiente diapositiva les voy a explicar de qué consiste este tipo de base de datos. La base de datos documental, como su nombre lo indica, en ellas podemos almacenar datos de tipo documento, los cuales pueden ser de tipo XML o JSON. En este tipo de base de datos encontramos a CouchDB y MongoDB. Bueno, como les comentaba, acá les voy a explicar acerca un poco más de lo que es el tipo de base de datos columnar. Normalmente, como nosotros conocemos,
tradicionalmente con las bases de datos relacionales que son MySQL, Oracle o SQL Server. Cuando insertamos un dato, lo vemos de forma por filas, de forma ordenada y por filas, tipo filas. En cambio, en la base de datos columnar, giramos la base de datos quedando de esta forma. Ya no lo vamos a ver por filas, sino por columnas y de forma sucesiva. O sea, de lo que en la base de datos tradicional veíamos, por decirlo así, un objeto, ¿no? En el cual es una persona que tiene apellido, nombre y clave, lo vemos en forma horizontal. Acá en la columnar lo vamos a ver de forma vertical, columnar. Bueno, Google Big Table básicamente es un servicio más de Google Cloud. Google Cloud cuenta con diferentes tipos de servicios, ya sea de almacenamiento, de seguridad, de redes y de consultas de datos. El Big Table, uno de estos beneficios o ventajas, se podría decir, es que este se va a adaptar a cualquiera o de integrar a cualquiera de todos estos productos. Trabajan en función o en conjunto, perdón. Bueno, básicamente eso sería la parte de conceptos, introducciones y nada. Bueno, le dejo pase a mi compañero Rubén.